Bueno, gracias Julio y saludos a toda la audiencia. Y vamos a esperar que este fenómeno, que ha roto varios récords mundiales de huracanes que se forman en el Golfo, en el Atlántico y que llegan a esta zona del Caribe, Irma ha roto varios récords mundiales. Las 185 millas por hora máxima de viento era un récord mundial. Estaban empatados el huracán Key de 1935 y el Giver de 1998 y el Wilma del 2005. Los tres alcanzaron el récord máximo de 185, de vientos máximos de 185 millas por hora. El segundo más fuerte con vientos máximos de todos los tiempos en los huracanes del Atlántico fue Allen, en el año de 1980 con 190 millas por hora en su viento máximo. ¿Qué significa esto? Que Irma ha roto ese récord mundial de las 190 millas por hora en sus vientos máximos. Y por eso es que nosotros le decimos a la población que tenemos que cruzar los dedos. Y tenemos que cruzar los dedos porque, primero, ninguna sociedad tiene mecanismo de defensa efectivo frente a un fenómeno de esta naturaleza. Les decía antes de ayer que tratar de parar un huracán con una bomba es como tratar de parar un Ferrari con una pluma. Hay muchas tecnologías que se han desarrollado para tratar de detener a fenómenos como este, los ciclones tropicales o los huracanes, pero resulta imposible. Se forman más de 80 en el Atlántico cada año y el promedio es 5 que se convierten en huracanes. Incluso Bill Gates tiene un procedimiento patentado que es inyectándole agua fría al huracán desde abajo en el mar, pero la cantidad de agua fría que se necesitaría, todavía eso no ha sido, los modelos señalan que no funciona. Hay otros que sugieren tirarle bombas atómicas, no funcionaría. Hay otros que sugieren alterar el estado de las aguas, convertirlas en hielo, convertirlas en polvo, y tampoco eso funcionaría. Hay otros que dicen que se le inyecte presión. Todas esas intenciones han fracasado. Y las aseguradoras y los organismos de investigación como la NASA invierten mucho dinero en ver cómo pueden enfrentar esto. Y ni hablar de las consecuencias de alteración de cambio climático si nosotros nos ponemos a inventar con enfrentar estos fenómenos de naturaleza. Hay una página que se llama Ciclo Forums, con M al final, SPR, Ciclo Forums PR, que es una página que está monitoreando el comportamiento de Irma previo a su entrada a Puerto Rico. Y en su último post, en su último mensaje, dice lo siguiente: Irma hace otro zigzag al oeste, como parte de su movimiento hacia el oeste-noroeste. Brincos así son los peligrosos para cuando esté cerca. Les invito a seguir esta página de Ciclo Forums PR, porque el próximo objetivo, la próxima escala mortal de Irma es Puerto Rico. Y ahí nosotros vamos a ver cómo se comporta Irma, aunque ya Irma pasó por las islas de Menores. San Martín, donde la destrucción no se debilitó. San Martín, Barbados. Hay otra más, deja ver, que pasó. Antigua y Barbuda pasó también, no se debilitó, pero tampoco. Eran islas pequeñas también, donde pudo hasta fortalecerse. Hay que ver cuando llegue a Puerto Rico y mientras pase por el Caribe, porque el calor y la humedad son los combustibles, son los alimentos de los huracanes para fortalecerse. Y esta zona es muy caliente. Ayer marcamos temperatura en República Dominicana de 33 grados Celsius en la tarde en el distrito. Cuando mi esposa me lo presentó en su celular, yo pensé que era mentira. Como a las 4 de la tarde nosotros estábamos marcando 33 grados. Y ese calor es alimento para los huracanes. Vamos a ver cómo se comporta con el calor y chocando con tierra. Ayer como a las 4:30 yo iba rumbo al cementerio y las temperaturas estaban en 37 en esa área donde yo estaba. Entonces, eso es 37. Eso es alimento
para que el huracán se siga fortaleciendo. Ahora, sin embargo, los últimos modelos de proyección indican que está subiendo más al noroeste, y eso a nosotros nos conviene. Vamos a ver. Vamos a ver, porque les decía ahorita que aunque nosotros no tenemos una política de estado de prevención y mitigación de este tipo de desastres, sino lo que tenemos es un COE, un organismo que se arma, que se configura cuando viene una emergencia. Y ese, el hecho de que el COE no pueda planificarse y programar la prevención es una debilidad muy fuerte que tiene un país expuesto el año entero a los terremotos, a los huracanes, a las sequías, al cambio climático, a cualquier incendio que se pueda presentar. Entonces, pero esto no importa la política que usted tenga, esto no lo aguanta nadie. Imagínense ustedes cómo pensaba la civilización hace 10.000 años cuando enfrentaba un fenómeno de esta naturaleza sin ninguna herramienta. ¿Qué pensaban que era? Bueno, y de ahí entonces es que se forman las principales religiones, cuando estos fenómenos todavía hoy día no se pueden explicar con certeza. Imagínense ustedes hace 10.000 años que viniera un huracán categoría 5 o un eclipse como el que pasó la semana pasada. Y por eso es que nosotros tenemos todas estas opiniones subjetivas sobre estos temas. A propósito de opiniones subjetivas, yo sé que mis compañeros de cabina tienen buenas intenciones cuando plantean sus temas. Y ahorita nos llamó al programa Tony Genao de Moca, nuestro amigo. Yo he estado en el programa de Tony Genao en Moca, he ido solamente a participar en su programa. Es mi amigo, lo considero mi amigo, una persona cargada de buena... Moca, ¿verdad? Sí, mi familia de mi mamá. Una persona cargada de buenas intenciones, un gran comunicador, pero escribió una cosa muy linda que ustedes la leyeron, pero resulta... No, él escribió para que los artistas la canten, pero eso está lleno de buenas intenciones, pero no puede pasar de ahí. No puede pasar de ahí. No, lamentablemente, yo lo digo para quienes quieran escucharme o entenderme, ¿no? Yo le decía a mi compañero que solamente el 18% de la población dominicana tiene educación superior. Porque Balaguer no invertía en educación, porque el que invierte en educación está empoderando a su enemigo. Tú estudiaste en y en la Guerra Fría, hay un ambiente de guerra y se ven a los demás sectores sociales como enemigos. Entonces, ahora es que nosotros estamos invirtiendo en educación del 2012 para acá, que aprobamos el 4. Nosotros como PLD lo aprobamos en el 97, pero por la desconexión entre nuestros principios y la realidad del poder, la sociedad nos lo impuso en el 2012 con el 4%, con todas las marchas que se hicieron, y ahora es que estamos invirtiendo en educación, apenas 5 años. Educación es una siembra a largo plazo que no se ve. Y por eso yo una vez vi a Feyo Suberví en una entrevista, él puede llamar y confirmarme o desmentirme, decir en una entrevista que Balaguer le había dicho a él que no invierte en lo que no se ve. Por eso él no invertía en alcantarilla. La educación no se ve. La educación es una apuesta, es una siembra. Y nosotros lamentablemente tenemos un pueblo que se desborda consumiendo lo que cantan los muchachos de los barrios, porque eso es lo que pueden consumir. Para consumir un mensaje más sublime, más noble, más intelectual, tú tienes que tener las herramientas dentro. De lo contrario, solamente puedes consumir símbolos, formas, no fondos. Pero eso se consume ahora, José. Bueno, y poner... Tituba, Serrat, Silvio, todo eso lo escuché yo en la era de Está bien, Balaguer. pero como yo no estoy hablando de ti, sino de promedio, yo no puedo hablar eso. Lo que te quiero decir es... poner en mano de una canción un problema tan estructural como el que tenemos con la embarazada adolescente o con la violencia contra la mujer, es como coger un cáncer de páncreas, un paciente con cáncer de páncreas, y entregárselo a la Asociación de Brujos de San Juan de la Maguana. No funciona así. Saludos para Monse. No funciona así. Aunque él, consciente de que la respuesta tiene que ser multidisciplinaria, tiene que ser bastante integradora, él dice, bueno, esto es como un aporte, tratar de que uno de estos intérpretes, desde Mozart La Para hasta Bulín, hagan suyos letras de este tipo, bueno, y
él con la perspectiva de que esto se convierte en un bueno, gran hit. pero yo le... pero aquí había sistema educativo, señores, es decir, aquí el sistema educativo dominicano se formalizó y se estructuró, de acuerdo a las capacidades del Estado, por eso desde la tiranía. Claro, por eso la encuesta que está colgada en la página de la Oficina Nacional de Estadística de 2015, en lugar 2015, dice que solo el 18% de los dominicanos tienen educación superior. Eso no lo estoy diciendo yo. Ahora, lo que pasa es que yo no puedo diseñar políticas públicas repitiendo tradiciones. Tengo que buscar informaciones científicas. Entonces, eso simplemente está ahí. Ahora, eso como una buena intención, como un complemento, es totalmente válido. Yo creo que una canción puede transformar un pueblo. Yo creo que yo no soy un delincuente político en parte, además del ejemplo de mis padres, la enseñanza de Bosch y la música de compromiso. O sea, Silvio no tiene 200 millones de dólares en Miami porque es coherente con lo que dice. Y por eso yo digo que Silvio para mí está por encima del bien y del mal. Y lo respeto y yo trato de vivir conforme a lo que ellos orientan en su música. Ahora, yo sé que eso es un complemento. Por otro lado, no creo que mi partido tenga las agallas ideológicas para frenar el embarazo de adolescentes como se debe hacer. ¿Y cómo es que se debe hacer? Agregar una cuarta causal. Embarazada que llegue a un hospital público en los primeros días de embarazo, se suspende ese embarazo. Y punto. Que se queje quien se queje. La planificación demográfica es fundamental para garantizar la paz de la sociedad. Todo lo que posiblemente lo atraquen a ustedes nacieron de embarazos sin planificado. Eso es lo que yo tengo como resultado de mis investigaciones. ¿Quieren aplicarle brujería? Aplíquenle brujería, pero lo van a seguir matando en la calle. Hay que planificar la demografía de la sociedad dominicana. ¿Qué periodo tú planteas para suspender ese embarazo? No, un embarazo como el de Emily ya implica un asunto ético porque tenía 5 meses. 5 meses. Ahora, ustedes saben lo que significa cigoto. Cigoto es la primera expresión la primera expresión fisiológica de la unión del óvulo con el esperma. Cuando eso está en ese tramo, se puede suspender, eso no es nada. Eso, estamos hablando de menos de 8, los médicos son los que tienen que determinar eso. Ahora, la determinación política de agregarle esa causal a lo que se está discutiendo en el Congreso, eso es lo importante. No son 3 causales, son 4. 0 adolescentes embarazadas en hospitales públicos. Así es que los países se desarrollan. Así es que después podemos hacer lo que quieran. Lo que quieran. Y otra cosa, para frenar la hemorragia, la orgía de muerte contra la mujer, hay que descentralizar el sistema. El gobierno está desbordado, no tiene capacidad. No tiene capacidad. Si no desconcentran el sistema, si no lo descentralizan y se muevan a un esquema de seguridad perimetral donde los problemas se gestionen localmente, no hay forma ni siquiera de inventariar los casos. No tienen forma, están desbordados. Pueden hacer lo que quieran. Por último, Julio, termino con él. Miren, hay una persona que se conoce como Quirinito, ¿verdad? Quirinito. Estoy buscando aquí el informe. Aquí está, lo tengo por aquí. Esa persona estaba presa desde el 2010. Yo recuerdo que cuando estábamos en la otra emisora tratamos mucho este tema de Quirinito, que su nombre completo es Pedro Alejandro Castillo Paniagua. Está definido como un sicario y fue condenado a 20 años por la muerte de un español. Él estaba preso en San Cristóbal y lo movieron a San Francisco de Macorís por un asunto de humanidad. Por un asunto humanitario, el juez de la administración de la pena, de la ejecución de la pena. Bueno, pues resulta que luego que lo movieron a San Francisco para que supuestamente estuviera cerca de su familia, luego lo beneficiaron con una prisión domiciliaria de 6 meses. Porque supuestamente él tiene un cáncer en la boca o en la lengua, yo no sé bien. Ellos escucharon los argumentos, el juez de la administración de la pena, que tengo aquí
tengo aquí el nombre, no solamente el juez de la administración de la pena, sino que también la opinión fue acogida por el Ministerio Público de San Francisco de Macorís, que opinó basado en un certificado médico del doctor Ángel Garabot, que representa al Instituto Oncológico de San Francisco de Macorís. Este doctor Ángel Garabot dio un informe médico. Ese médico fue tomado por los abogados del señor Quirinito y fue presentado ante el Ministerio Público y el juez de la administración de la pena. Tanto el Ministerio Público de San Francisco de Macorís como el juez de la administración de la pena acogieron el informe de los abogados que presuntamente firmó ese juez. Garabot tiene excelente reputación como galeno en San Francisco de Macorís. Bueno, excelente. Entonces, el hecho es de que después que le dieron la variación a prisión domiciliaria, el hombre no aparece y dicen que se murió. Pero tiene cáncer. Pero dicen que se murió. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo mataron Que en la cuando calle. los medios de comunicación van al Ministerio Público a buscar una información para saber si el señor Quirinito, el reo, ¿no? El condenado, él murió, el Ministerio Público dice, vamos a hacer una investigación. Vamos a hacer una investigación a ver qué pasó. Quirinito puede estar Coño, escuchándote pero- en este momento. Ahora, Tranquilo. ¿qué debemos hacer nosotros como programa? En lo que llega el límite de nuestro horario, las 11 de la mañana, debemos tratar de hacer comunicación con el Ministerio Público o con los abogados de Quirinito o con ese juez que dio el certificado o con el juez de la administración de la pena o con el encargado del Ministerio Público allá que también acogió ese informe médico para poner en libertad a una persona que está presa por haber dado muerte a otra por encargo, condenado a 20 años de prisión.